Buenas noches para todos. Tengo una lectura que creo que si aún no la conocen les puede llegar a interesar para aquellas personas que están en la búsqueda del camino espiritual. Es una literatura, mucho más que una literatura, por supuesto, que se llama El Kybalión. Voy a leer solo un pedacito del libro como para darles un pantallazo y si a ustedes les gusta puedan buscarlo porque realmente es muy interesante. Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. El Kybalión. Del antiguo Egipto proceden las enseñanzas esotéricas y ocultas, fundamentales que tanto han influido en las filosofías de todas las razas, naciones y pueblos desde hace varios miles de años. Egipto, patria de las pirámides y de las esfinges, fue la cuna de la sabiduría oculta y de las enseñanzas místicas. De su doctrina secreta han tomado prestado todas las naciones. La India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma y otros países antiguos participaron generosamente en el festín de conocimiento de los hierofantes y maestros de las tierras de Isis. Ofrecieron tan libremente a aquellos que vinieron preparados para participar del gran acervo de la sabiduría mística y oculta que las mentes maestras de esa antigua tierra habían reunido. En el antiguo Egipto moraban los grandes adeptos y maestros que nunca han sido superados y que rara vez han sido igualados. Durante los siglos que han tomado su vuelo procesional, ahí está, durante los siglos que han tomado su vuelo procesional desde los días del gran Hermes. En Egipto se encontraba la gran logia de las logias de los místicos. A las puertas de sus templos entraron los neófitos, que después, como hierofantes, adeptos y maestros, viajaron a los 4 rincones de la tierra, llevando consigo el precioso conocimiento que estaban listos, ansiosos y dispuestos a transmitir a aquellos que estuvieran listos para recibirlos. Todos los estudiantes del ocultismo reconocen la deuda que tienen con estos venerables maestros de aquella antigua tierra. Pero entre estos grandes maestros del antiguo Egipto moraba una vez uno a quien los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este hombre, sí, hombre, en verdad habitó en Egipto en los primeros días. Era conocido como Hermes Trimegisto. Fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia debido al paso de los años, aunque varios de los países antiguos se disputaban entre sí el honor de haber sido su lugar de nacimiento, y esto hace miles de años. La fecha de su estancia en Egipto, en la que fue su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha fijado en los primeros días de las dinastías más antiguas de Egipto, mucho antes de los días de Moisés. Las mejores autoridades lo consideraban contemporáneo de Abraham, y algunas de las tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió una parte de sus conocimientos místicos del propio Hermes. A medida que pasaban los años después de su muerte, la tradición cuenta que vivió 300 años en la carne. Los egipcios divinizaron a Hermes y lo convirtieron en uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, el pueblo de la antigua Grecia también lo convirtió en uno de sus muchos dioses,
llamándolo Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios veneraron su memoria durante muchos siglos, sí, decenas de siglos, llamándole el escriba de los dioses y otorgándole definitivamente su antiguo título, Trimegisto, que significa el 3 veces grande, el gran grande, el más grande, etc. En todas las tierras antiguas, el nombre de Hermes Trimegisto era venerado, siendo el nombre sinónimo de la fuente de la sabiduría. Incluso hoy en día utilizamos el término hermético en el sentido de secreto, sellado, para que nada pueda escapar, etc. Y esto por el hecho de que los seguidores de Hermes siempre observaron el principio del secreto de sus enseñanzas. No creían en echar perlas a los cerdos, sino que se aferraban a la enseñanza: leche para niños, carne para hombres fuertes, máximas ambas familiares para los lectores de las escrituras cristianas, pero ambas utilizadas por los egipcios durante siglos antes de la era cristiana. Y esta política de cuidadosa diseminación de la verdad ha caracterizado siempre a los herméticos, incluso hasta nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todas las tierras, entre todas las regiones, pero nunca se identifican con ningún país en particular, ni con ninguna secta religiosa en particular. Esto se debe a la advertencia de los antiguos maestros de no permitir que la doctrina secreta se cristalice en un credo. La sabiduría de esta precaución es evidente para todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y Persia degeneró y se perdió en gran parte, debido al hecho de que los maestros se convirtieron en sacerdotes y así mezclaron la teología con la filosofía, siendo el resultado que el ocultismo de la India y Persia se han perdido gradualmente en medio de la masa de superstición religiosa, cultos, credos y dioses. Lo mismo ocurrió con la antigua Grecia y Roma. Así fue con las enseñanzas herméticas en los gnósticos y los primeros cristianos, que se perdieron en la época de Constantino, cuya mano de hierro sofocó la filosofía con el manto de la teología, perdiendo la iglesia cristiana lo que era su propia esencia y espíritu, y haciendo que anduviera a tientas durante varios siglos antes de encontrar el camino de regreso a su antigua fe, siendo las indicaciones evidentes para todos los observadores cuidadosos de este siglo XX que la Iglesia está ahora luchando por volver a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero siempre hubo unas pocas almas fieles que mantuvieron viva la llama, cuidándola cuidadosamente y no permitiendo que su luz se extinguiera. Y gracias a estos corazones firmes y mentes intrépidas, la verdad sigue entre nosotros, pero no se encuentra en los libros. En gran medida se ha transmitido de maestro a alumno, de iniciado a hierofante, de labio a oído. Cuando se escribía, su significado se velaba en términos de alquimia y astrología, de modo que solo aquellos que poseían la clave podían leerla correctamente. Esto fue necesario para evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada, estaca, horca y cruz. Hasta el día de hoy se encuentran pocos libros fiables sobre la filosofía hermética, aunque hay innumerables referencias a ella en muchos libros escritos sobre diversas fases del ocultismo. Sin embargo, la filosofía hermética es una llave maestra que abrirá todas las puertas de las enseñanzas ocultas.
En los primeros tiempos existía una compilación de ciertas doctrinas herméticas básicas, transmitidas de maestro a alumno, que era conocida como el Kybalión. Habiéndose perdido el significado exacto del término durante varios siglos. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos a quienes ha descendido de boca a oído una y otra vez de los siglos a los siglos. Sus preceptos nunca han sido escritos o impresos, que sepamos. No era más que una colección de máximas, axiomas y preceptos incomprensibles para los extraños, pero fácilmente comprensibles para los estudiantes. Una vez que los axiomas, máximas y preceptos habían sido explicados y ejemplificados por los iniciados herméticos a sus neófitos. Estas enseñanzas constituían realmente los principales básicos del arte de la alquimia hermética, que contrariamente a la creencia general, trataba el dominio de las fuerzas mentales más que la de los elementos materiales, la transmutación de un tipo de vibraciones mentales en otras, en lugar de un cambio de un tipo de material a otro. La leyenda de la piedra filosofal, que transformaría el metal común en oro, era una teología relativa a la filosofía hermética, fácilmente comprendida por todos los estudiantes del verdadero hermetismo. En este pequeño libro, del cual esta es la primera lección, invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas tal como se exponen en el Kybalión y como son explicadas por nosotros mismos, humildes estudiantes de las enseñanzas, quienes, aunque llevan el título de iniciados, son todavía estudiantes a los pies de Hermes, el maestro. Y bueno, esta es una pequeña reseña de lo que vendría a ser el libro El Kybalión. No es un libro de muchas hojas, sino todo lo contrario, pero contiene una sabiduría maravillosa. Quería dejarles aquí una reseña del libro para que quienes tengan la inquietud y el bichito de la búsqueda se inicien en esta maravillosa e intrépida lectura de mucho saber. Es un antes y un después en la vida de mucha gente.